Welcome to those who are just joining us. Bienvenidos para aquellas personas que ya se han unido a esta llamada. Vamos a dar unos minutos para aquellos que están pendientes de ingresar. Tras tanto, por favor, recuérdense de escoger el idioma de su preferencia. Tenemos inglés y español el día de hoy y pueden hacer un clic en la parte inferior de su pantalla y escoger la opción de interpretación y luego el idioma que sea de su preferencia. Mientras esperamos, me encantaría que en el chat se puedan presentar con su nombre, su organización y quizás el país desde donde se unen con nosotros el día de hoy. Excelente, bienvenidos a todos los que ya se han unido a esta llamada. Vamos a empezar en un momento, pero por favor, recuérdense de utilizar la función de interpretación y escoger el idioma de su preferencia para que puedan escucharla en ese idioma. Por favor, también coloquen su nombre, de qué país desde qué país nos están escuchando y la organización a la cual pertenecen. Así vemos quiénes están aquí el día de hoy. Es fabuloso ver nombres ya conocidos y poder unirnos a nuevas personas. Ya vamos a empezar. Por supuesto, en los siguientes minutos vamos a tener otras personas uniéndose, pero vamos a utilizar bien nuestro tiempo. Bienvenidos a todos. Este es el webinario del lanzamiento para la herramienta para el cálculo del costo de la transición. Muy emocionante. Gracias por estar el día de hoy y gracias por el grupo de transición en el cuidado. Muchos de ustedes contribuyeron con esta herramienta que vamos a lanzar el día de hoy. Así es que algunas notas administrativas antes de empezar. Como he mencionado, tenemos interpretación del idioma español, así es que si quieren escuchar en español, y lo pueden hacer, y aquellos que quieran participar en inglés, escoger el idioma inglés. Este webinario va a ser grabado y vamos a compartirlo en la plataforma después del evento y por supuesto vamos a tener disponibles la herramienta y se estará disponible después de este lanzamiento. Si aún no se han presentado en el chat, por favor, pongan su nombre, de qué organización nos visitan, de qué país. Vamos a tener tiempo después al terminar para preguntas y respuestas, así es que por favor usen la sección de preguntas y respuestas. También pueden darle aprobación a aquellas preguntas que son similares a las suyas para que estas preguntas tengan preferencia de contestación en el webinario en vivo. Creo que eso es todo lo administrativo. Rápidamente me voy a presentar y luego vamos a
presentar al primer presentador. Para aquellos que no me conocen, soy Rebeca Nepp y soy consultora técnica senior para BCN Working group. y también tengo el privilegio de estar en el grupo de trabajo de transición que A little bit of doy patrocina este webinario. Ahora, para is one contarles un poquito sobre la referred to herramienta, as part of the transition. una de 3 herramientas que llamamos como las herramientas para transición, que fue diseñada para apoyar a las organizaciones que están empezando la transición o pensando sobre la transición, para que puedan ver cómo puede impactar esa transición su presupuesto y tenerlo visible cuándo, cómo, por qué, puedan ver los costos y cómo pueden esperar también que reduzcan esos costos durante esa transición. Vamos a poder ver las características de la herramienta y comprender que ayuda a los usuarios lograr tener un estimado sobre el costo de esa transición y que puedan utilizar esa herramienta para tener aprobaciones de las juntas directivas, ayudar a las organizaciones para que conozcan el impacto de ese costo en la transición y que sea efectiva y las buenas prácticas en este espacio. Para empezar, vamos a escuchar a Chad Irons, a quien voy a presentar en un momento. Él va a presentar la herramienta y nos va a dar antecedentes sobre la herramienta y la investigación que se llevó a cabo. Y luego va a darnos una visión de esa herramienta. Tenemos 2 panelistas el día de hoy también y ellos van a compartir su experiencia en los diversos contextos. Después de eso tendremos tiempo para preguntas y respuestas antes de terminar. Y le doy la palabra a Chad. Chad es un contador público, lo cual le hizo una persona idónea para desarrollar esta herramienta. Él vive en Camboya y continúa trabajando con un rol de consultor en Australia. Chad, es un placer tenerlo aquí. Y Chad nos proporcionó mucho apoyo técnico en el desarrollo de presupuestos y para muchas organizaciones que pasaron el proceso de transición como parte del programa. Y Chad trabaja muy de cerca conmigo en el desarrollo de esta herramienta y realmente él es la mente máster de esta herramienta. Así es que sin más, le doy la palabra a Chad para que les dé información sobre esa herramienta. Gracias, Chad. Te doy la palabra. Muchísimas gracias, Rebeca. Muchas gracias por tu presentación. Buenos días a todos, bienvenidos. Ya que Rebeca hizo tal presentación, voy a entrar a hablar sobre la herramienta. La herramienta es como mi bebé, así es que me siento muy apasionada al respecto y espero que al terminar este webinario puedan comprender la herramienta, cómo utilizarla y que sea útil en esas decisiones de transición que ustedes quizás están llevando a cabo. Así es que el resumen sobre esta herramienta es para ayudar a que aquellos que financian y operadores de las instalaciones de cuidado residencial, considerando las implicaciones del costo en la transición, es tan importante porque muchas personas en esa decisión, al ir trabajando, ver las implicaciones de costo y tratando de definir cómo estimarlo y cómo hacer esa transición al ir a través de las diferentes etapas
y poder tener un compromiso de todos los actores claves que están involucrados, porque sin el compromiso de todos no podemos progresar, como ustedes dirían, muy rápido o muy despacio si no tenemos el compromiso en mente. El uso primario lo que para lo cual lo diseñamos es para aquellos que están gestionando e implementando la transición en esos cuidados residenciales. Sabemos que no tienen toda la experiencia y tampoco tienen esa experiencia los de junta directiva. Entonces desarrollamos una herramienta para que les pudiera apoyar y aunque no fueran expertos en este campo, pero también trabajan con los segundos usuarios y reconozco muchos de los nombres que aparecen en el chat están que trabajan con aquellos que trabajan en las instituciones de cuidado residencial. Así es que también tuvimos en mente que queríamos que la herramienta fuera útil para ustedes también. Sabemos que ustedes quizás prefieren más detalle en la herramienta, más detalle de lo que proporcionamos, pero la herramienta les asegura que tiene suficiente información para los usuarios primarios y ustedes secundarios. Tenemos otras herramientas. Yo también soy secundario, así es que hay una solución para todo. Como decía Beck, esta es una de las herramientas, de las muchas herramientas que tenemos, así es que se pueden utilizar otras también. Mi experiencia trabajando con CSI, yo soy un usuario secundario como parte de aquellos que trabajan a la par de las instituciones y también ONGs y cuidado residencial. Muchas veces como usuario primario veía trabajando a la par con ellos para ir acompañándolos en las decisiones que tenían que tomar. Y muchas de esas decisiones era cómo hacemos que funcione ese presupuesto, cómo trabajamos con estas finanzas, de dónde vamos a sacar los recursos que necesitamos. Así es que yo me siento como una persona que pasó como como esa experiencia como primario. La toma de decisiones es un gran reto. ¿Cómo apoyar las decisiones que se necesitan que tomar cuando hablamos de transición? Y es complicado, especialmente para actores claves y tener toda la información que que se recibe de tantos lugares y luego los costos y cómo estimarlos y el financiamiento. Puede ser muy difícil estimarlo, considerar cuánto nos puede costar. Y luego uno de los retos fundamentales que nos enfrentamos es esos costos al ir enfrentándonos a las transiciones, porque el presupuesto continúa como siempre, pero vienen nuevas necesidades de recursos que van saliendo, sean actividades, contratación de trabajadores sociales, capacitación del personal, y esto va a elevar nuestros costos. No podemos reducir ese presupuesto, entonces tenemos que ver cómo vamos a financiar esos costos y eso es lo que tratamos de resolver con esta herramienta, enfocándonos en los elementos claves que son relevantes para las transiciones y que dé la información para esas decisiones claves. También da un marco para tomar en cuenta esos costos. También podemos darles una figura clave de cuándo van a empezar esas necesidades, porque cuando empieza a cambiar de la gestión del cuidado residencial hacia las actividades nuevas para transición y por supuesto el tiempo es clave y los ahorros no van a entrar tan pronto como queremos. Así es que nuestro propósito era crear una
figura de transición que nos dé alguna imagen de cómo se ve al final de todo este proceso ahí vamos. Así es que cómo desarrollamos la herramienta es gracias a muchas personas que contribuyeron a una encuesta que dimos, que nos dio los datos de base y nos dio información básica sobre personal, tamaño, ubicación, diferencias. Recopilamos los presupuestos pre-transición, la línea base antes de que empiecen los nuevos costos. También pedimos los presupuestos comparativos para poder comparar que al ver los diferentes gastos e ingresos y cómo empezaban a subir unos y a bajar los otros. Así es que empezamos a hacer el mapeo de esas tendencias en los costos. También hicimos en la encuesta el costo con información financiera, así como respuestas narrativas, las diferentes fases de la transición después del cuidado y veíamos cuáles eran los costos para poder que recibíamos durante la transición una y otra vez. Y a través de todos estos elementos, creamos un modelo interactivo con base en este análisis. El enfoque es poder darles un punto de arranque que captura algunos de esos elementos no conocidos dentro del modelo, que quizás los usuarios no saben, no conocen, y, y tratar de resolver todos estos elementos desconocidos. Así es que poderlo modelar de acuerdo a sus circunstancias, que conocen cuál es su presupuesto de base para darnos una idea de lanzamiento. Y queremos mantenerlo sencillo para que tengan el acceso con todas las variables de los costos en este proceso, para que puedan empezar a jugar con todas las situaciones y luego al terminar tener el qué pasa si nos enfocamos de esta forma, cómo se vería, y también los documentos, todos esos cambios que se hacen en el camino para que tengan algo que puedan regresar y reflexionar. Estos son estimados. Estamos viendo hacia el futuro para poder tomar decisiones hoy, pero también pueden reflejar a través de ese camino. Esta era nuestra intención. No, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y ver cómo podemos ir ajustando durante ese tiempo. Así es que veamos esta herramienta. Está en el sitio web de BCN, así es que lo pueden navegar utilizando el enlace. Tenemos cajillas de clic, así es que ustedes pueden tener acceso a otra información. La primera vez que trabajen con la herramienta van a estar solamente jugando para ver cómo funciona, ver las diferentes cajillas y pueden hacer esos diferentes clics para poderlo hacer más fácil. Tenemos 5 pasos. La primera es ver la información de base. Y lo que encontramos viendo su información, sus datos y cómo veíamos cómo funcionaba el costo del cuidado residencial, es poderle dar ese seguimiento y cámbiate en rangos. Entonces, lo que hemos hecho es desarrollar en el modelo 5 diferentes rangos de tamaño. Aquí pueden ver que hemos seleccionado 35 niños, niñas, que nos ponen el rango de 20 a 50. Si lo pongo a 19, pueden ver que caemos a menos de 20. Si lo subimos a 60, vamos al siguiente rango. Así es que este es un variable con el cual se puede jugar y está en los datos que
desarrollamos. Cuando sabemos que es cierto, porque si tenemos un niño o niña, solamente va a haber un costo muy pequeño, pero si tenemos muchos más, entonces el costo va a ser diferente. Entonces se necesita más personal, electricidad, agua, y el costo va subiendo dependiendo de la cantidad de niñez a la cual estamos cuidando. Así es que desarrollamos diferentes rangos acá. Ese es el costo primario que hemos considerado para ver los diferentes rangos. El siguiente, tenemos 3 diferentes opciones. Las instalaciones donde ustedes están, ¿es alquilada o es en propiedad? Quizás es a través de una iglesia o algo así. Y pueden colocar ahí un clic para hacer activo o inactivo. Hay otros costos que tratan sobre el funcionamiento de un cuidado residencial, pero quizás ya están en el presupuesto, ya quizás ya están dando cuidado después del egreso del sistema, quizás ya tengan programas en la comunidad y entonces queremos sacarlos para que podamos comparar manzanas con manzanas. Así es que aquí van a ver que aquí hay un botón en rojo y cuando presionamos este van a ver la herramienta que tiene la información que hemos sacado de este rango en particular. Si ustedes hacen un cambio en cualquier parte, esa cajilla en rojo va a volver a aparecer. Así es que después de que han jugado un poquito con la herramienta y están listos para empezar a colocar sus propios datos, mi consejo es que estén seguros de que tengan 1.1, 1.2 correcto antes de presionar el botón para que, ¿y qué pasó? ¿Por qué desapareció mi información? Así es que es importante estar seguros de eso. Luego nos vamos al 1.3 y aquí hay otra piedra en el camino. ¿Qué tipo de transición queremos lograr? ¿Transición a otra forma de servicios o un cierre y una reintegración y cerrando las instalaciones? Así es que acá tenemos acá un botón para poder definir eso. Luego llegamos a 1.4, que son los costos de la línea base. En este momento vemos la información de ese rango de costo y sacamos el promedio de las personas que nos contestaron las encuestas. Tenemos diferentes categorías y todos tienen sus informes financieros de diferente forma, con diferentes nombres, pero nosotros lo colocamos de una forma estratégica porque podíamos ver ciertas tendencias con esta información y queríamos ver que todos tuvieran los mismos componentes. Al ir yéndonos hacia la transición, veíamos más hacia los trabajadores con habilidades especiales. Así es que el modelo ve esos costos, así como la forma en que pueden ver las variables de costo que se elevan. Si en cualquier momento pueden presionar este botón y pueden cambiar la información. Por ejemplo, el presupuesto de 237. Aquí es donde ustedes quieren sacar su propio presupuesto anual y empezar a llenar las brechas. Y si tienen problemas de colocar qué va a dónde, hay aquí una herramienta que se les va a abrir y entonces aquí tenemos los costos de operación y aquí se pueden ir agregando también. Aunque yo soy un contador público, no se preocupen. Nosotros estamos creando
legitimados para que podamos tomar decisiones, para seguir con nuestro proceso de transición en un tiempo de acuerdo a nuestro cronograma. Así es que no se queden trabados con los detalles. Algo importante que deben de tomar cuenta es que el presupuesto anual al final debe de cuadrar con su presupuesto que ustedes ya tienen. Digamos que el presupuesto eran 200,000, entonces quiero estar seguro de que la cifra que tenía ahí era eso. Una vez que han jugado con esos datos y ya lo tienen correcto, entonces ahora pueden sustituir con sus propios datos y colocar sus datos de línea base y poder continuar hacia adelante. Algunas de las preguntas que me hacen es que me debería de preocupar que solamente estamos jugando con estimados cuando estamos tomando todas estas decisiones. Y la verdad es que hacemos decisiones perfectas todos los días con base en datos imperfectos. Solamente estamos haciendo estimados que nos van a ayudar para seguir con el proceso. Esta es una herramienta que pueden apoyarles con todos aquellos detalles de trabajo que ustedes tienen para podernos sentarnos con los de junta directiva, con actores claves, aquellos que nos apoyan en el toma de decisiones y mostrarles esto para que ellos puedan saber qué han ustedes asumido que van a ser los costos. Luego es en profundizar en los costos básicos y en estos datos que nos dieron fue son los costos básicos. Y aquí podemos ver que no importa que hay, es importante considerar que van a tener que contratar nuevo personal para esos costos pico y para que puedan desarrollar todas sus capacidades y van a necesitar más personal. Así es que recuerden que la línea base, aunque no tenga cuánto personal tiene el número de personal. ¿Cuánto personal adicional van a necesitar contratar o que esperan contratar al ir yendo en la transición? Porque estos aquí van a tener en su presupuesto costos pico. Si tienen uno en su línea base, piensen que van a necesitar dos, digamos que esperamos contratar un trabajador adicional. Muchas personas trabajando hacia la transición es cómo trabajamos con los programas comunitarios. Eso también quizá van a necesitar más personal y sabemos que el trabajo, la cantidad de trabajo que cae sobre el personal aumenta. Entonces, si no tienen suficiente personal, es probable que van a necesitar contratar a más. Y luego hay que ver también los salarios razonables que se necesitarán y pueden utilizar esto para ajustarlo. Hemos asumido que consolidamos todos los datos en dólares americanos y les pedimos que ustedes también lo hagan para que puedan tener la comparación correcta. Bien, entonces el personal es el costo principal que nosotros hemos identificado por estas encuestas de los datos. Y la segunda fue lo de capacitación y lo de los viajes. Nosotros hemos preguntado a las personas por ciertas actividades en las que se participan, ya sea que sea, por ejemplo, de evaluación, de colocación, de monitoreo, como parte del caso. Se tiene diferentes actividades y se tiene que considerar la cantidad de las personas que van a participar, el costo de la capacitación y, bueno, se tiene que verificar cuáles son los impulsores en estos costos. Estos costos se elevan
durante todo el proceso de transición. Y disculpen que se los diga, pero en realidad es algo que tenemos que considerar y tenemos que tenerlo como uno de los factores importantes. Se da, por ejemplo, algunas situaciones que pueden rebajarse dependiendo de una fase 1 a una fase 2 y de ahí que nos permita tener una transición razonable, sobre todo para los costos de los viajes, para visitar a las familias y las comunidades. Y eso realmente nos pueda permitir tener los datos de viajes. Y bueno, por experiencia yo se los puedo decir que uno puede ir cambiando ese tipo de situación. Y la ventaja es que aquí nos permite ir variando esto, haciendo los ajustes dependiendo de las fases en las que estamos. Y después ya nos vamos a la gestión de los casos. Como nosotros ya hemos dicho, realmente tenemos muchas de las personas que contestan a las encuestas. Tenemos que verificar también los costos, los de los salarios y que sobre todo que están involucrados en la gestión de caso, porque tenemos que necesitamos también considerar que a veces contamos con el apoyo externo de asesores. Y aquí nosotros tenemos que ver también que hay una gestión de caso que se maneja internamente, que es el que se llama in-house, y nosotros que definitivamente siempre recomendamos que se maneje en una situación muy uniforme, pero en alguna forma nosotros también tenemos que considerar que hay personal externo y muchas veces se contratan dependiendo de cómo va el caso para que nos puedan ayudar en algún proceso. Eso implica que nosotros tenemos que considerarlo y posiblemente no se está considerando tampoco con esto un costo de viaje a veces, entonces tenemos que pensar muy bien cuál es el enfoque que se le está dando al proceso de transición y tenemos que ir como manejando, ajustando esas cifras y bueno, de alguna forma nosotros teníamos que ver cómo le damos ese seguimiento y las diferencias que nosotros queremos aplicar a estos supuestos. Y bueno, también nosotros tenemos que pensar en el punto 4, que es el del costo de los programas después del cuidado. Y aquí nosotros sabemos que tenemos que pensar mucho acerca del espacio y lo que nosotros esperamos. Es muchas veces también lo que se le llama la capacitación vocacional para las familias, para los niños, y hay diferentes respuestas que se pueden participar en este punto y en esta fase. Y tenemos que ser realistas a este punto de la transición. Si ustedes están en la fase número 1, posiblemente ustedes tienen muy poca información con la cual ustedes puedan manejar, pero si no, ustedes podrían tener ya una gran variante de variables también. También, por ejemplo, van a estar analizando en qué es lo que ustedes van a estar invirtiendo y cuál es el punto en el que quieren incidir. Ahí nosotros también tenemos algunas variables en las cuales nosotros podemos elegir y verificar también cuál es la inversión significativa para la familia, dependiendo de la naturaleza en la que trabajan las familias y también el acceso que se podría manejar, porque también en algunas ocasiones tenemos mucho apoyo externo de algunas otras instituciones. Entonces, esto nos puede ayudar, pero tenemos que ver con mucha claridad qué es lo que nosotros esperamos, cómo está considerado nuestro presupuesto y también saber si nosotros tenemos que la posibilidad de solicitar a nuestros financistas y donantes alguna situación anticipada. Son puntos que tenemos que tomar en consideración porque se necesitan. Y bueno, de la experiencia nosotros sabemos que nosotros tenemos sobre todo estas categorías que se manejan desde todas estas perspectivas de los costos. Y también nosotros tenemos que tener otros costos adicionales que pueden surgir. Y bueno, aquí también podríamos decir que todos hemos podido tener algunos de estos puntos en los cuales nosotros vamos a tener la posibilidad de ir moviendo. Y yo sugiero que nosotros vayamos identificando cuáles son los puntos en los que nosotros necesitaríamos este apoyo y así también ir cambiando para que nosotros pudiéramos ya tener una resolución. Y por ejemplo, si ustedes tienen una propiedad, quién va a querer esa propiedad, qué es lo que está cambiando,
cuál es el monto significativo del dinero que se está incluso considerando para los servicios terapéuticos, cuál es ese apoyo terapéutico especializado que se necesita y en fin, que todas estas instalaciones que, por ejemplo, podría ser para incluso llegar a $1,000 para los servicios complementarios que se tienen que ajustar dentro del presupuesto. Nosotros tenemos que considerar que estamos cambiando la vida de los niños con este tipo de situación. Entonces tenemos que pensar en todo lo que involucra este cambio en los niños, incluso el trauma vicario y cualquier otra situación, otro factor que no se ha considerado y de lo que el presupuesto se supone que debería estar manejando. En esta situación de las cosas que estamos viendo, tenemos que pensar en las organizaciones que han estado trabajando, por ejemplo, en un financiamiento de referencia anual, si es menos que el presupuesto anual. Entonces tenemos que pensar si estamos bien con ese presupuesto, si nos estamos quedando atrás, si se están cubriendo los costos y tenemos que pensar, ustedes saben incluso mejor que yo, que muchas veces cuando estamos emprendiendo este trayecto, nosotros tenemos que invertir y pensar que en algún momento nosotros vamos a tener que bajar o también vamos a tener que subir. Dependiendo de los programas que nosotros estemos manejando y esto va a también depender de la cantidad de beneficiarios que tengamos. El siguiente componente es solamente decidir y en cuanto al dinero, ¿qué es lo que nosotros esperamos en el cálculo de la transición? ¿Cómo nosotros esperamos que se den estas actividades alternativas? Si ustedes cierran, por ejemplo, toda esta sección, no va a estar disponible para que nosotros la editemos, pero aquí ya nos sirve para tener información de referencia, cómo se vería esta si nosotros estuviéramos, por ejemplo, participando juntamente con la familia en un 50% cada uno. Ahí se tendría un impacto muchísimo mayor para los beneficiarios y ustedes podrían ver ya aquí cuál es la cantidad de beneficiarios que ustedes tendrían para los nuevos servicios y cuál sería el costo por beneficiario. Y esta es información valiosa cuando nosotros estamos procesando la información juntamente con los donantes para que ellos con anticipación puedan ver cómo estamos trabajando como organización y cómo es que está subsistiendo todo. El siguiente paso es ver los resultados que se generan mediante toda esta trayectoria que hemos estado basando. Y si ustedes se dan cuenta, se crea una gráfica lineal muy básica. Nosotros tenemos aquí la línea de referencia y como yo dije, desafortunadamente esto podríamos decir no vamos a ver una reducción de costos aquí hasta que nosotros lleguemos a la reducción de la fase 3. Recuerden que nosotros tenemos que hacer un registro de, por ejemplo, todos los costos que involucran las instalaciones del cuidado residencial y el edificio, cualquier otra situación. Y mientras las organizaciones continúen, estos costos van a seguir corriendo, mientras que nosotros ya los quitamos, entonces como organización hemos decidido bajarlo. Y después también nosotros tenemos, dependiendo de la duración de la transición, aquí vemos cómo se van elevando los costos y para que también entonces ya se encuentren y se redirijan los costos que se están disminuyendo de un área para el otro. Y también tenemos la línea negra, que este es nuestro presupuesto y este también se eleva a medida que nosotros vamos cambiando con la transición. Podemos ver que muchas veces nosotros vamos a necesitar fondos extras que nos puedan ayudar a mitigar todo esto. Ustedes van a estar esperando que definitivamente estos costos se puedan cubrir con lo que tengan y definitivamente sabemos que tenemos cuando estamos hablando en un punto ideal, bueno, eso es bueno para los donantes, pero cuando llegamos a un alto, esto realmente nos puede crear problemas y también en algún momento esto va a llegar a disminuir dependiendo de las actividades y por esas mismas actividades podría elevarse. Nosotros ya con esta imagen
nosotros tenemos esta información de la transición en la cual nosotros podríamos relacionarnos y nosotros podríamos ver las cifras juntamente con la información que nosotros hemos ingresado y finalmente ustedes pueden ingresar aquí en esto del informe, también la información de contacto para que ustedes puedan revisarlo. Y entonces así es como funcionaría la herramienta de los costos de transición. Muchísimas gracias. Gracias, Chad. Es fantástico todo lo que tú nos estás diciendo y este resumen de la herramienta. Esperamos que nos ayude y esperamos también que ustedes puedan considerarlo como cuando ustedes pasan por la transición, que ustedes puedan trabajar también con un aliado para ver los diferentes factores que se involucran y dentro de la transición. Bueno, ahora lo que quiero es que empecemos con la sección del panel para que podamos hablar. Y desde el principio les mencioné que íbamos a tener dos panelistas que han pasado por esta experiencia y proceso de la transición. Y uno de ellos es la organización en la cual yo pude ver directamente con chat el análisis completo de los datos y ella nos va a compartir algunas perspectivas internas de la experiencia que como organización pasó durante la transición y se va a enfocar directamente en el impacto del presupuesto, de las finanzas y cómo ella y su organización pudieron gestionar todo esto, sobre todo la gestión con los donantes. Y ella es Ashley. Ella definitivamente es una de las aliadas con las que trabajamos y se especializa en la práctica directa con los niños y con las familias. Tiene experiencia de 16 años trabajando con familias tanto en los Estados Unidos como en el extranjero y definitivamente ahora está trabajando con Global Child Advocates y también nos ha mencionado que trabaja con el tráfico de personas y con otros temas de relevancia. Tiene suma experiencia también en el tema de la transición, sobre todo la transición de cuidado residencial. Así que es una persona sumamente talentosa que nos ha apoyado y ha trabajado en Tailandia, sobre todo en los límites de un área llamada Mesa. Definitivamente nos va a hablar acerca de las implicaciones de los costos y muchísimas gracias, Ashley, por unirte, por encender tu cámara. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Maravilloso. Permítanme, me voy a colocar aquí mis audífonos para que me puedan escuchar bien las intérpretes. Bueno, pues definitivamente agradezco la oportunidad. Estoy muy contenta de poder compartirles la experiencia. Y cuando nosotros pasamos por esta experiencia, nosotros definitivamente teníamos que adaptarnos. Al principio era acerca de moverse de un área de cuidado residencial a otra. Y esto pues definitivamente necesitábamos de los asesores técnicos y de hecho tuvimos la fortuna de tener a los asesores de ACCI y ver también todas las implicaciones que para mí era sumamente importante poder reflexionar. Y yo creo que hay tres aspectos en los que tenemos que enfocarnos y sobre todo aprender de nuestro proceso. Una de las cosas que nosotros vimos como beneficio es que si ustedes pudieron ver algunas de estas herramientas, sobre todo estas que tenemos con cooperación con BCN, es de que definitivamente nos permite crear un un estudio de caso y definitivamente nos permite también mostrar diferentes formas para tener una transición más fácil que nos permita una estabilidad financiera. Desde el principio de nosotros nos enfocamos con los donantes de venderles la misión en lugar de solamente los métodos. Y la idea era que nosotros pudiéramos hablarle acerca de cómo podríamos estar mejor al cambiar a las prácticas y también de lo que se estaba manejando en ese momento. En ese momento definitivamente nos dimos cuenta que nuestros fundadores también estaban pensando que pudiéramos cambiar a una mejor opción. Esto nos permitió conocer también cómo hacerlo mejor, cómo poder seguir con la misión de proteger a los niños y la idea de poder rescatar
esta idea de protección para que pudiéramos tener instalaciones que pudieran brindarlo. Así que pensamos que era importante que nuestro mensaje se enfocara en la misión en lugar de solamente redirigir a los donantes al programa o decirles, bueno, necesitamos que respondan a esto. Así que esto implicaba crear un fuerte análisis porque estábamos definitivamente defendiendo cuál era la situación que nosotros teníamos con estos centros residenciales y también poder incrementar el apoyo a otro tipo de asistencia, sobre todo porque se iba a enfocar en el cuidado de la familia, de la comunidad y también que pudieran dárseles esos servicios a esos niveles, que pudiera permitirnos movernos y definitivamente reinsertar a los niños en sus familias, también tener estos servicios que se pudieran necesitar para que las familias pudieran prosperar. Y una de las cosas importantes para nosotros es que pudiéramos reducir el financiamiento en estas hogares de residencia y de alguna forma pudiéramos incrementarlo en los beneficiarios. Eso definitivamente nos iba a llevar a la disminución de gastos en algún lado y tener que hacer ese estudio de caso y comprender que nosotros no teníamos un caso directamente en un programa, teníamos que manejarlo desde un impacto holístico, así que teníamos que hacerlo como en una forma de estudio para poder verificar dónde podíamos reducir costos y apoyar a las familias y cómo podíamos estar dentro de la comunidad, ampliar estos servicios y así cuando nosotros empezamos en 2012 con los beneficiarios, nosotros teníamos más o menos 834 personas que podíamos incluir. Así nosotros podríamos decir que teníamos 7,146 beneficiarios en 2021. Yo creo que no se trata de reducir el impacto, sino que tampoco cambiarlo de una forma negativa, sino que trabajar con las familias juntamente para que sean las familias que sean los aliados de nosotros y que de esa forma nosotros también podamos proveerles servicios a la comunidad y a ellos. Eso definitivamente también va a aumentar la cantidad de personas que trabajan con nosotros porque vamos a necesitar más partes interesadas que puedan conformar nuestro equipo y yo creo que eso es una de las cosas que nos emociona muchísimo, poder tener un proceso de aprendizaje y comprender también cómo nosotros podemos ir cambiando el impacto que nosotros estamos dando. Yo creo que eso nos da mucha esperanza cuando nosotros vamos emprendiendo y atendiendo esto para que las otras personas puedan comprender cómo nosotros podemos seguir trabajando en ello y que se va a crear mucho más impacto, porque juntamente con esta recolección de fondos nosotros podemos dar esperanza. Tenemos muchos más programas que se puedan enfocar en las comunidades, dar esos servicios a un modelo más holístico y eso también nos permite mejorar en las áreas en las que estamos trabajando. Nosotros sabemos que muchas veces los donantes se emocionan cuando ven este tipo de situaciones y también pueden ver detrás de todos los programas cómo servimos a las comunidades y con la comparación de lo que se le está dando en el pasado y ahora. Así que esta es la idea que ustedes tienen que pensar en cómo ustedes pueden involucrar a los demás para que sea un proceso mucho más animado para los demás. Muchísimas gracias, excelente. En realidad, podernos dar esa presentación de una forma tan concisa. Queremos animar a todos los participantes y que si tienen alguna pregunta al ir escuchando las diferentes presentaciones, coloquen sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas Q y A. Y queremos tener las preguntas que ustedes quieren presentar listas. Y ahora voy a ir a nuestro segundo panelista para escuchar sobre lecciones aprendidas en un contexto diferente. Así es que les quiero presentar a Nicholas. Él es un hermano de la Iglesia Católica
y trabaja en un hogar en Uganda y ha visto la transición y han estado llevando esa transición por algunos años. El 85% ya han hecho esa transición, todavía tienen niños en ese hogar donde todavía están trabajando en la transición. Nicolás ha trabajado en desarrollo y tiene diploma en trabajo social y desarrollo social. Y con él, así es que tiene muchas habilidades que ha podido utilizar en este proceso. Nicolás es es una persona apasionada sobre la ayuda a los niños y niñas y conectarlos con sus familias en su comunidad. Así es que sin más, Nicolás, por favor, te vamos a dar la palabra. Enciende tu cámara y cómo lograron hacer su transición trabajando con un presupuesto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, Rebeca. Quiero contarles sobre mi historia. Yo estoy muy agradecido por de la herramienta y agradecido con los desarrolladores de la herramienta. Chad, hiciste un gran trabajo y todos aquellos que lo ayudaron a desarrollar esta herramienta. Y tiene todo lo que atravesamos. Así es que Mugaga es una organización que cuida a niños, niñas, pero con la tendencia actual vimos que había una necesidad de hacer la transición. Yo empecé trabajando en Mugaga en 2017 y tenía 47 niños, niñas, y era un reto y queríamos empezar la transición. Pero antes de empezar el trabajo, yo pasé diferentes capacitaciones, me capacité en trabajo social, en el desarrollo de la niñez, también en administración, para que pudiera manejar todas esas situaciones. También tuve capacitación en diferentes opciones de cuidado. Tuve capacitación en gestión de casos, porque era importante tener todas estas habilidades y también en la transición de donantes, porque la mayoría de los donantes querían también tener, cuál era la diferencia en tener a la niñez en familias o en cuidado residencial. Entonces, queríamos asegurarnos de que ellos podrían apreciar esa transición. Así es que durante los últimos 6 años hemos tenido acceso a la transición de 43 niños, niñas, y hemos sido muy buenos en gatekeeping. Y durante nuestra transición no es hacia una orfelinato, sino que la niñez quede en familias, pero va a haber diferentes situaciones y porque también hay emergencias y para esas emergencias tenemos también padres sustitutos ya identificados en la comunidad. Y una vez que admitimos a un niño o a una niña, entonces ya ese niño o niña será llevado con padres sustitutos. Si ese niño o niña tiene algún problema, vamos a trabajar con esos problemas, sea rehabilitación, y le daremos esa rehabilitación. Y después de esa rehabilitación se le llevaré con padres sustitutos. O si identificamos a familias sustitutas, entonces trabajamos con ellos.
estamos muy agradecidos que en este proceso, en la transición, todavía tenemos 7 niños que todavía están en proceso de transición y esperamos que todo funcione bien. Ahora quiero hablar sobre el costo de la transición y nuestra experiencia. Para nosotros en el centro Mugaga, transición era un gran programa para implementar y veíamos que desde el principio que era necesario separar el presupuesto del programa de la transición. Separamos la cuenta bancaria, abrimos una nueva cuenta bancaria para esto y trabajamos con planes de trabajo. Y esto se implementó 2 programas, es la transición y el programa normal. Así es que al tener 2 presupuestos, 2 planes de trabajo y las cuentas bancarias, nunca quisimos mezclarlos y esto nos ha ayudado. Y si algún donante ha donado para transición, ese dinero se va a transición. Quiero hablar también cómo controlamos los programas y el hogar tenía un presupuesto de 132 millones en moneda ugandés, aproximadamente en dólares americanos, 35,598 dólares americanos. Y actualmente tenemos un presupuesto de 6,184 dólares americanos. En moneda ugandés son 23 millones. Así es que ese es el presupuesto del lugar. Pero para la transición, la organización ha gastado 109 millones de moneda ugandés, que en dólares americanos son aproximadamente 30,000 dólares americanos. Así es que en la transición fue algo que trabajaba con su propio presupuesto y por lo menos hemos alcanzado la reducción del presupuesto de las actividades diarias del día a día del hogar. Y era para apoyar a los niños y niñas en familias, porque lo que encontramos es que todos tenían miedo. Los donantes nos llamaban, les decían, tenemos miedo, ¿qué van a encontrar esos niños y niñas? Pero lo que hicimos fue dar la evaluación para ayudarnos nos ha ayudado a ver qué necesitaba esa familia. Algunos niños, niñas necesitaban una casa. Entonces construimos casas que teníamos un presupuesto. Algunas familias necesitaban nuestro apoyo en otro artículo. Otros necesitaban educación y lo que hicimos fue hacer lo que necesitaban esas familias y que las familias vieran qué eran sus necesidades. Otro elemento que llevó mucho dinero porque no lo podíamos hacer remoto es que
se le pregunta a diferentes personas y por supuesto eso lleva dinero porque aún hoy en día seguimos con esos costos adicionales, personal adicional. No tenemos más personal. Lo que hicimos es, por ejemplo, conmigo, dimos capacitación, cualquier curso que hubiera para aumentar el conocimiento y las habilidades del personal. Y también proporcionamos capacitación interna y capacitamos a nuestro propio personal. Y así fue como utilizamos el financiamiento de más personal. También capacitamos a los niños, niñas sobre qué necesitaban saber sobre la transición. Algunos algunas veces tuvimos que contratar a otras personas, pero solamente en casos necesarios. No fue fácil, como les he dicho, para nosotros y nuestros socios. Ellos generosamente patrocinaron esas capacitaciones. Para nosotros, nuestra responsabilidad principal era estar disponibles para esas capacitaciones. Y capacitamos a nuestro personal actual, como les he comentado. Y luego los gastos de viaje o los viáticos incluían el seguimiento, la reintegración, la ubicación, y todo se necesitaba desplazamiento porque no se puede hacer a remoto. Luego el manejo de casos, gestión de casos. Esto está en la capacitación, en la implementación, especialmente en el campo o la comunidad. Luego las actividades de seguimiento. Este es el programa que tomó la gran porción de nuestro presupuesto, porque muchas actividades en el campo, tanto para los niños como para adolescentes y madres solteras. Y nuestra historia de éxito en esta transición. Nosotros queremos aún hacer más sobre esto, más actividades, pero luego estas actividades de seguimiento después del cuidado, nosotros creemos que esto ya lo colocamos en nuestro presupuesto y esto va a llevar más dinero porque la intención es prevenir la separación de las familias y evitar que vengan más al centro Mugaga. Así es que primero que todo queremos apoyar a las madres solteras. Muchos de los niños que son abandonados por madres solteras y son mujeres muy jóvenes que tienen embarazos a una edad muy temprana. Entonces encontramos que hay niñas que están luchando y sufriendo con sus niños o niñas y cuando están sufriendo mucho los traen al centro. Entonces queremos tener esos programas de capacitación para que podamos darle las habilidades para que puedan salir a trabajar. Y aquí está la gráfica que muestra nuestra situación financiera de implicación financiera en la transición. Y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto puedo compartir con ustedes. Gracias, Nicolás. Nos ayudó tanto escuchar tu experiencia y cómo lo quieren llevar a cabo. Y queremos también compartir tu presentación con otros que no pudieron estar en el webinario. Así es que en este momento quiero abrirlo a preguntas
para nuestros panelistas y presentadores. Así es que también Ashley y Chan abran su cámara para que las personas puedan verlos a tres. Y ustedes pueden utilizar la sección de preguntas y respuestas. Y mientras van pensando sus preguntas o están colocando sus preguntas en la cajilla de preguntas y respuestas, cuya hay algunas preguntas ya para empezar y luego pues colocaremos las preguntas de los participantes. La primera es para Chad. Y creo que algo que es muy importante saber en transición es sobre las otras herramientas que se tienen en el toolkit. Y porque todas las transiciones no son iguales, todas las transiciones son diferentes. Es muy difícil encontrar dos transiciones exactamente iguales. Depende del contexto y eso tiene un efecto en la transición y también en el costo. Así es que además del desarrollo de la herramienta, yo sé que también tú eres parte de proporcionar un grupo de datos que es bastante diferente, diría yo, a los casos que Ashley y Nicholas han presentado. Si fuéramos a utilizar el riesgo y también proporcionarse la gestión para una gestión de caso que estaba en rojo y los costos que nos mostraste como implicaciones legales, servicios terapéuticos, como muchos de esos niños y niñas han tenido experiencias muy traumáticas. Entonces, ¿puedes hablarnos sobre las implicaciones de costo cuando se está trabajando en un cuidado residencial que tiene mayor riesgo, menos riesgo? ¿Y cómo ves esas situaciones en esos escenarios comparado con lo que hemos visto con Nicolás y Ashley? Por supuesto, fue un reto, una situación de reto ser parte de esto, porque yo no estaba al frente, sino solamente trabajaba con el presupuesto. Y algunos del compromiso de los actores principales estaban no tan comprometidos. Y cuando se tiene incertidumbre de poder ubicar, si no estamos listos, tuvimos niños que habían atravesado, habían sido traficados a los hogares, hay problemas muy serios. Hubo una situación legal con el director que fue muy difícil de trabajarlo y que dio como consecuencia muchos honorarios legales. Luego fue ver, ok, si tenemos que separar ese hogar, ¿cómo lo tenemos que hacer? Así es que más costos, la renta, conseguir hogares más pequeños, especialmente para aquellos que se estaban yendo a vida independiente, estaban egresados del sistema. Así es que está todo el espectro y a la vez estábamos trabajando con donantes muy generosos que estaban trabajando muy de cerca con todo el proceso y estábamos rascándonos la cabeza. Vamos a lograrlo todo con estas personas y tenemos que pensar también sobre la salud mental de nuestros beneficiarios y darles el apoyo. Y cada una de estas partes del proceso estábamos proporcionando mucho de ese apoyo desde Australia. Así es que cuando había una necesidad de urgentemente trabajar con algo en el país, entonces había un énfasis nacional a esto. Y no era la transición que escogimos, sino fue la transición que nos llegó. No podíamos darle la espalda.
Y así es que aprendimos muchas lecciones. Gracias, Chad, por esta respuesta. Bueno, pues sí, tengo muchos recuerdos de lo que estás diciendo. Es sumamente importante hacer esa distinción y es una de las razones por la que se requiere y es de mucha utilidad, porque realmente tenemos que considerar el contexto para entender cuáles son las implicaciones y también tomar los ejemplos, tomar la información que otros nos pueden dar, ejemplos de otros casos y que de esa forma nos pueda dar un análisis más amplio del contexto para poder estimar los costos. Eso de tener la capacidad precisamente nos permite poder estar más preparados, sobre todo cuando surgen algunas situaciones y tener ese manejo más habilidoso de poder gestionar las cosas. Bueno, otra de las cosas, mi segunda pregunta realmente es que definitivamente yo estoy sumamente impresionada con la forma tan meticulosa que se planificó y cómo lo organizaste, porque la transición no es algo que nosotros vamos a hacer así como que, bueno, vamos a pasar por ello 2 veces, sino que vamos a tener que pasar por un proceso muy tranquilo en el cual nosotros tenemos que tomar en consideración esta herramienta y de esta forma poder hacer nuestros cálculos. Pero para ti, con este proceso que tú tuviste, a pesar de todo el plan y la consideración tan meticulosa, ¿cuáles sorpresas se te aparecieron cuando tú estabas viendo los costos de la transición? ¿Cuáles eran esas cosas que no calculaste, que surgió? ¿Cómo lo manejaste cuando aparecieron? Muchísimas gracias, Rebeca, y definitivamente te agradezco esa gentileza tuya, pero definitivamente, como tú dices, nosotros planificamos, pero no se planifica todo, y definitivamente cuando empezamos a hablar de acerca de la organización, empezó mucho desde la mentalidad de cómo nosotros podríamos hacerlo, de una perspectiva de ministerio y cómo nosotros podíamos a pensar, bueno, lo que Dios nos mande a hacer, eso vamos a hacer y no sabemos cómo se va a manejar el presupuesto, de dónde va a venir el dinero, cuál va a ser el plan, sino que teníamos que verificar cómo nosotros íbamos a gastarlo. Así que íbamos a pedirle a los donantes que íbamos a trabajar de esta forma en algunos meses y tuvimos que ser totalmente abiertos y honestos. Así que tuvimos la fortuna de tener a un contador que nos pudiera ayudar en todo el proceso. Definitivamente esto nos permitió tener todo organizado, tener una persona que nos pudiera apoyar en esa área definitivamente fue clave porque ya sabía toda la información específica que se necesitaba. Fue de gran beneficio porque nos permitió saber a dónde íbamos, tomar en consideración todo eso para la organización. Cuando nosotros estamos planificando para algo, definitivamente hay muchísimas cosas y entonces de repente nos decía, es que esto va para estos costos, esto va para esta otra lado y definitivamente eso nos iba disminuyendo también el presupuesto, pero eso nos ayudó mucho en el proceso porque hubo definitivamente algunos picos. Teníamos 4 ubicaciones que nosotros teníamos que verificar dónde nosotros queríamos poder ubicarnos y teníamos que verificar, bueno, para cerrar este hogar mucho más rápido. Tenemos que verificar también cuál sería el lugar más adecuado. Así que de esa forma teníamos que ver dónde podríamos manejarlo con los niños y todo estaba conectado para que los niños mantuvieran esa conexión desde el principio y definitivamente nos pudimos organizar, pero no te voy a decir que fue una organización intencional, sino que fue definitivamente ese apoyo adicional que nosotros contábamos y que definitivamente nos permitió tener el pronóstico de lo que iba a venir y que nosotros pudiéramos organizarnos. Así que de esta forma ya estamos como que más conscientes de cómo podemos planificar, hacer las cosas para el futuro, pero definitivamente al principio no fue tan intencional.
Muchísimas gracias. Gracias por lo que tú nos estás diciendo con esa gracia con la que nos respondes. Definitivamente nos permite también entender que nosotros necesitamos definitivamente estar organizados y toda ayuda es útil. Bueno, Nicolás, así como esa gráfica que tú mencionaste como ejemplo de tu presupuesto puesto, ¿cuál sería la categoría que definitivamente significaba un costo mayor? Esas categorías en las que tú tenías que enfocarte para los servicios posterior al cuidado residencial y que se le tenía que prestar atención para las familias. ¿Cuánto de ese costo tú anticipaste? Porque tú puedes ver esos picos en tu gráfica. Entonces, ¿hasta qué punto tú pudiste anticipar esos costos? ¿Tenías un estimado cuando tú empezaste la transición o te diste cuenta de ello ya cuando habías empezado el camino? ¿A qué punto tú te diste cuenta de las situaciones? ¿Cómo realmente pudiste verificar esos costos con anticipación? Muchísimas gracias. Bueno, de hecho, después de los servicios de cuidado residencial, nosotros teníamos que analizarlo y yo creo que al principio fue un error. Y disculpen, voy a regresar a mi herramienta. Y cuando yo me refiero a un error, a lo que me refiero es a que nosotros teníamos que dar un compañero de reubicación, porque muchas veces no sabíamos que tanto podíamos confiar, ya que incluso hay servicios que no están, por ejemplo, muy disponibles como el tema de la electricidad. Entonces, cuando no tenemos estos servicios, a veces eso complica todo el resto de la movilidad en las instalaciones. Nosotros sabemos que no podemos venir y decir, bueno, entonces vamos a salir, vamos a salir de esto y después regresar otra vez a si sí hay que ser una institución. Entonces, por ejemplo, teníamos que investigar qué era lo que tenían las familias, qué era lo que no, para que nosotros pudiéramos identificar cuáles eran las actividades que podían generar ingresos. Entonces, ya con este ingreso, ya podíamos empezar a tener la idea qué era lo que podía funcionar un día, el siguiente día, y después de tener ya estos servicios de cuidado, nosotros lo que queríamos era capacitar a esas personas que pudieran parecer vulnerables. Entonces nosotros lo que queríamos era empoderar sobre todo a aquellos niños que pudieran permanecer en sus familias. Era como un programa de protección y todo lo que pudiera salir. Muchísimas gracias. Y bueno, tenemos un par de preguntas de los participantes y la primera nos dice Susan y es una pregunta que dice que cuando la herramienta se implementó, se enfrentaron a retos en la aplicación de la transición que implicaban realizar cambios en la herramienta. Entonces, ¿cuáles serían esos cambios? Bueno, la verdad que sí tuvimos que probar la herramienta y estar jugando con ella para ver cómo funcionaba, sobre todo porque teníamos que crear algo, entonces teníamos que ver cómo las personas podían utilizarla y de hecho, la primera consideración es que nosotros dejamos esa sección 4 en la que nosotros buscamos la posición del financiamiento y cuál sería el cielo en azul para ese deseo que nosotros pudiéramos querer y también que pudiéramos ayudar a los beneficiarios. Así que ahí nos faltaba algo, definitivamente, como que las personas pudieran tomar desde ahí, desde esa sección. También tuvimos un par de situaciones en las que decíamos, bueno, es que no, como que esto no hace mayor diferencia a las gráficas, a los datos, así que saquemos esa información. ¿Para qué vamos a tener esos
puntos adicionales y realmente no hacen ninguna diferencia. Y eso nos ayudó a mantener la objetividad en la herramienta, tratar de mantener variables específicas que las personas sí podrían necesitar para poder tener un impacto mayor. Y nuevamente esto ya nos permitía tener en mente el acceso, los servicios, los voluntarios, los arreglos del financiamiento, todo ese punto que era fantástico poderlo relacionar y que ya entonces tener una expectativa, no solamente pensar en, bueno, las alianzas o las adjudicaciones, sino en datos reales que pudiéramos tener. Muchísimas gracias, Chad. Bueno, yo creo que Nicolás, esta pregunta es para ti, Florence está haciendo y dice que es muy interesante saber la experiencia que compartiste acerca de los presupuestos paralelos para los servicios basados en la familia, en los servicios residenciales. ¿Podrías explicar un poco más cómo racionalizaron eso de tener dos presupuestos y sobre todo cuáles fueron las implicaciones para ustedes, para los donantes y en qué momentos esto se volvió un poco muy difícil o muy difícil de manejar? Bueno, muchísimas gracias, Flores, para la pregunta. Bueno, la situación por la que nosotros manejamos dos cuentas bancarias era porque nosotros sabíamos que habían personas que estaban interesadas en la transición, sobre todo, por ejemplo, los donantes. Ellos querían saber qué era el impacto que se iba a manejar con la transición, pero también teníamos otros que no eran donantes, pero estaban interesados. Entonces nos permitía tener dos presupuestos para decir, bueno, aquí tenemos algo presupuestado y aquí tenemos para algo que no esté presupuestado. Entonces, de esa forma, nosotros podíamos verificar que la transición necesitaba mucho el apoyo financiero. Entonces, lo que nosotros hacíamos era cortar alguna actividad y verificar si, por ejemplo, esta actividad podría ser la recaudación de fondos, también podría ser la- las propuestas que se tienen que redactar, cómo se podían hacer. Y de alguna forma, nosotros teníamos que estar conscientes de todas las actividades. Entonces, al tener dos diferentes presupuestos y dos cuentas de bancos, eso nos definió utilizar el dinero específicamente para algunas actividades. Y cuando nosotros teníamos dos diferentes cuentas, por ejemplo, para mí me estaba enfocando sumamente en la transición. Y otra persona, por ejemplo, el director del hogar, para él lo importante era ver las actividades del hogar, definitivamente. Entonces, eso nos permitió manejar como dos programas simultáneos, asegurarnos de que cada uno rindiera cuentas de sus propias actividades y decir, bueno, no se manejó el dinero para esta otra actividad y que nos sacara el presupuesto sin ninguna explicación. Muchísimas gracias por lo que dices. Definitivamente, eso definitivamente es como que tener la claridad de cómo se podía diferenciar cada uno de los procesos. Bueno, y tenemos una propuesta final para ti, Ashley. Y esta es una de las últimas que tenemos de los participantes. Y tú mencionaste en tu última respuesta que tenías el beneficio, por ejemplo, de planificación y que tal vez no lo hiciste como lo harías ahora a nivel de la transición porque hubo algunas sorpresas que no esperabas, pero ya teniendo esta experiencia, conocimiento de lo que se manejó en el proceso y saber cómo se manejó las implicaciones a nivel financiero, sobre todo para el beneficio de poder recolectar tus propios datos. Entonces, ¿qué recomiendas tú a aquellas personas que están empezando ese proceso para que tengan esa perspectiva de cómo pueden documentar, cómo pueden también capturar
esas información de las implicaciones que se podrían hacer y también poder tomar en cuenta todo lo que se puede hacer desde el principio de esta travesía. Bueno, yo creo que definitivamente tener una persona que sea la responsable de las finanzas, eso definitivamente ya es un equipamiento que nosotros podemos tener para que pueda estar revisando las cuentas, también poder llevar la contabilidad y sobre todo que sea alguien autorizado para ello, porque va a poder manejarlo a nivel de la alianza. Entonces, definitivamente eso nos permite tener un presupuesto y una herramienta que nos pueda definir con claridad, ya incluso en hojas electrónicas, cuál es el presupuesto, cuál es el saldo, cómo nosotros podríamos esperar seguir adelante con el análisis. Eso lo tenemos que revisar regularmente porque hay días que sube y días que baja y todos somos responsables de ello. Así que tenemos que supervisarlo incluso cada mes. Yo creo que algo importante es no soltar la atención de lo que se está haciendo, sino que estar analizando en qué se está gastando, qué es tal vez se colocó en una categoría incorrecta la actividad, tener ese control para que nosotros incluso cada uno de los años que se trabaje en ello se pueda manejar clasificándolo y haya una correlación en lo que se está haciendo. De esa forma nosotros vamos a tener la información para que todos los beneficiarios también se les pueda dar un seguimiento del impacto que se está haciendo y que toda esta información que se está manejando también sea de mucha ayuda para tener esa misma correlación entre la cantidad de los beneficiarios que se están manejando, las personas que se están alcanzando con esto, como Chat nos estaba diciendo. Y es un proceso que nosotros siempre tenemos que tratar de tener una solución más holística, que hay definitivamente luz al final del túnel, hay una solución para todo y definitivamente nos ayuda mucho a mantener ese control. Muchísimas gracias, Ashley, y gracias a todos los panelistas por toda esta información tan abundante que nos dieron, sobre todo Chat, por esa experiencia que tú nos compartiste acerca de la ayuda. Definitivamente los comentarios que tenemos en el chat nos parece que recibieron muy bien la información y que les encantó. Bueno, y algo que nosotros tenemos que considerar nuevamente es que la idea de tener esta herramienta es que podamos estar preparados, que podamos tener esa planificación que se necesita durante la transición y que definitivamente nosotros cuando queremos hacer esa transición en la niñez y en la adolescencia, pensar cuáles son los puntos que nosotros tenemos que tener en consideración, cuáles son las necesidades que se han cumplido, cuáles no, también anticipar esos costos y pensar cuáles son esos costos cuando estamos nosotros interviniendo en el proceso de los costos de la transición. Y esto definitivamente nos va a permitir gestionar los gastos desde los costos de una perspectiva mucho más inteligente para que no solamente sea de ayuda a los niñez, a los adolescentes, sino también a las familias. Y creo que para mí uno de los catalíticos realmente en esto es que podamos tener la herramienta, la experiencia que nos permita enfrentar los desafíos para que nosotros podamos seguir avanzando, incluso en el peor de los casos, que nosotros podamos explorar cuáles son las soluciones que tenemos, tener la capacidad de poder enfrentarnos a todos ellos, la capacidad de poder pronosticar cuáles son los desafíos, que estemos preparados, listos para que cualquier situación que se pueda dar, pues podamos enfrentarla, tomar las decisiones, incluso sacrificios para que nosotros podamos finalmente alcanzar la meta que tenemos, que es esa niñez en la que nos estamos enfocando. Y todos estos instrumentos nos permiten alinearnos juntamente con las partes interesadas. Y entonces la experiencia nos permite alcanzar ese proceso de transición. Y definitivamente que nosotros tengamos todos los datos que se pueden generar a raíz de ello, ir rellenando todas esas brechas para que podamos también
tener esa capacidad de manejar y de compartirlo con otras partes interesadas. Yo esperamos que todo esto sea de mucha ayuda para ustedes, que puedan utilizar esta herramienta incluso con sus aliados para que ustedes puedan ir viendo todos los datos que pueden capturar mediante la herramienta, que nos puedan ayudar a poder seguir revisando la herramienta y también a tocar puntos específicos que se necesitan con la información. También incluso información que ustedes puedan compartir con con nosotros acerca de qué se necesita reafinar. Eso será de utilidad. Le hemos colocado a ustedes también algunos enlaces en el chat para que ustedes puedan ver la herramienta. Es sumamente relevante que nosotros pudiéramos tomar esta invitación a formar parte del grupo de trabajo. Así que de esa forma ustedes también pueden compartirlo con otros. Otra de las cosas importantes es que la grabación de este seminario va a estar disponible dentro de un rato y que de esa forma ustedes puedan ir viendo este recurso que les va a ayudar en esta transición. Nuevamente, yo quiero agradecerle muchísimo a nuestros panelistas y presentadores por esa contribución que nos dieron hoy, por esa experiencia que nos compartieron y también a todos los participantes. Muchísimas gracias. Nos encantaría recibir sus comentarios, saber cómo les estamos apoyando y definitivamente que juntos podamos seguir creciendo en todo lo que se desarrolla. Que tengan un feliz día, feliz tarde, feliz noche, dependiendo de su horario.